Terrible este caso que ocurrió horas atrás, un joven que fue asesinado por guardias privados de una empresa de seguridad. Este joven que estaba al mando de un vehículo, propiedad de su madre. La madre llama a denunciar la supuesta sustracción de este vehículo y para sorpresa de todos era el hijo el que estaba al mando del vehículo y no un ladrón precisamente. Estos guardias actuaron, persiguieron al vehículo, lo ubicaron a través del sistema de ubicación GPS, llegaron hasta el objetivo que ellos consideraban era un robo y vaya sorpresa, era un joven de 22 años, hijo de la supuesta víctima. Por eso estábamos en comunicación con el comisario Juan Ramírez de la Comisaría 12 Metropolitana, porque queremos saber algunos detalles de cómo pasó esto. Mucha gente está especulando, comisario, sobre si, por qué realizaron disparos los de Protec, bajo qué circunstancia, alguien los habilitó, alguien los autorizó. ¿Qué fue lo que sucedió en cuanto, por lo menos, a lo que manejan ustedes primeramente como dato, comisario? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Así mismo usted ya lo dijo, es un hecho lamentable. Una señora habría denunciado el robo de su vehículo ante la empresa de seguridad Protec, no en la policía, aclaro. Ante la empresa de seguridad Protec, esta gente ubicaron el vehículo por GPS en la zona de Viña Juez. Vinieron dos motociclistas, dos personales motociclistas, ubicaron el vehículo tras una breve persecución. No sé en qué circunstancia, ¿verdad? Uno de ellos realizó un disparo de arma de fuego contra el vehículo, yendo a impactar el proyectil en la humanidad del conductor del automóvil. Bueno, en ese momento el que estaba como acompañante al lado del conductor se lanza en el piso. Esta gente de Protec lo aprehende en ese momento. Posterior a ese hecho, ellos comunican a la policía. Ellos le comunicaron el caso de herida con arma de fuego tras un robo de vehículo. Rápidamente el personal patrullero llegó hasta el lugar, derivando ya al aprehendido en ese momento hasta la comisaría. Y cuando se dieron cuenta que estaba herido, ella ya habría fallecido. Un rato después llegó en el lugar el marido de la supuesta denunciante, el marido de la dueña del automóvil. Vaya sorpresa, encontró que el conductor herido es su hijo, de 22 años, que en ese momento ya falleció. A ver, comisario, ¿él llegó todavía con vida hasta la comisaría? No, el acompañante es el que ellos aprendieron en ese momento. Ah, era el acompañante, ya entiendo. Sí, sí. Luego llegan hasta el vehículo y allí estaba la persona herida, el joven de 22 años. Sí, cuando la policía llegó, ellos ya le tenían aprendido al acompañante y el conductor herido en el volante, ya sin signos de vida. Y allí surge la siguiente consulta, sí, que me imagino usted tendrá la respuesta. ¿Estas personas están habilitadas para realizar este procedimiento, comisario? Yo no quiero ser irresponsable en esa situación. Está la sección de guardias privadas en el Departamento contra Delitos Económicos que probablemente le van a dar una respuesta correcta. Yo no estoy al tanto si tiene autorización ni siquiera de portar armas. A ver, comisario, yo quería, hay dos momentos me parece que hay que establecer también. El primero de ellos dan aviso a la policía de la persecución, uno, y segundo, los que estaban en el vehículo, ¿estaban armados? O sea, para suponer de que pudieron haber actuado en defensa propia. Eso, comisario, los de Protec comunicaron en algún momento de que estaban persiguiendo este vehículo. Y segundo, los ocupantes del auto tenían armas, realizaron disparos. Bueno, yo te voy a contar cómo fue. La policía recibió la alerta ya que había una persona víctima de un disparo de arma de fuego tras un robo de vehículo. La denuncia que recibió la policía. Ajá. Ellos comunicaron el hecho a la policía una vez que ¿Qué terminó? Ya estaba herido, inclusive ya habría fallecido esta persona en ese momento. En ese momento ellos avisan a la policía. ¿Y no tenían armas estos jóvenes, comisario? En el auto no había ningún arma. En este momento estamos esperando la presencia de la señora fiscal para abrir y verificar el automóvil, si es que tienen o no armas. Perfecto, comisario. Muchísimas gracias por esta comunicación. Sí. Hablábamos con el comisario Juan Ramírez, jefe de la Comisaría 12, la Comisaría Jurisdiccional
Y aquí en realidad hay una tremenda polémica en cuanto al procedimiento. Cualquiera podría pensar de que incluso hay comisión de un hecho punible por parte de estos agentes de seguridad privada. Hay que ver de todas formas lo que dice esta división de guardias privadas del Departamento de Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional. Pero a ver, Roberto, independientemente a que ella, porque decía el comisario, pueden estar habilitados a portar armas, sí. Pero ¿cuál es, o sea, bajo qué criterio actúa un guardia privado, ¿verdad?, para realizar una persecución y empezar a disparar contra un vehículo? Porque si finalmente no se... Todavía estamos hipotetizando, claro. Estamos hipotetizando, todavía el comisario tampoco lo pudo confirmar, pero en caso de no convertirse en un hecho de defensa propia, por llamarlo así, si es que no se efectuara un disparo desde el vehículo, la situación se torna todavía mucho más grave. No, acá hay una omisión por lo menos de haber avisado a las autoridades competentes. Como mínimo. Como mínimo tenían que haber alertado también a la policía, porque en todo caso estamos incurriendo en una usurpación de funciones públicas. En este caso, de los organismos de seguridad interna. La única fuerza habilitada constitucionalmente para hacer un trabajo de seguridad interna es la Policía Nacional. Correcto. Y a partir de allí, si vamos a la ley madre, deberíamos hacer todas las derivaciones. ¿Quiénes son estos agentes o guardias privados involucrados en este hecho? Uno de ellos se llama Óscar Tomás Blanco y el otro Julián Herenio Benítez. A partir de ahora se tiene que ver si tienen algún tipo de responsabilidad penal estas personas luego de este procedimiento efectuado. Hay que ver qué dicen las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la policía, que están asignados para, de alguna manera, regular el accionar de estas empresas de guardias de seguridad.